Dios bendiga a todo el pueblo de Dios en esta hora. Gloria al Señor. Glorificamos al Todopoderoso porque estamos bendecidos y glorificamos a Dios también por las pruebas, por las adversidades, por todo lo que Dios permita. Hay que darle gracias a Dios por todo. Así que, amado hermano, gózate por lo que estás viviendo, gózate por la situación que estás pasando. Dale gloria al Señor porque Él merece toda la gloria y merece toda la honra. Bendecido sea el nombre de Dios. Hay muchos pueblos de Dios que tienen temores, anda cohibido, tiene miedo a situaciones difíciles, a la prueba, a la persecución, entre mismos hermanos peleando por movimientos políticos. Estamos nosotros viviendo una situación bastante complicada en el mundo espiritual y es el momento en que debemos de orar y pedirle a Dios que nos dirija en la perfecta voluntad de Dios. La pregunta que me hago yo en esta hora y te hago yo a ti en esta hora, amado hermano, que se encuentra ya viendo este vídeo, ¿te encuentras preparado tú para una persecución? Hay persecución de índole familiar. El mismo Señor dijo que los mismos enemigos serán los de tu casa. Persecución a nivel religioso. Persecución de gobiernos. Persecuciones de grupos minoritarios en el mundo. O por grupos masivos que tienen intereses de desviación moral, por corrupción, por malo, por perverso. Yo quiero leerte un pasaje en la Biblia, donde la Biblia habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos, y que nosotros estamos llamados a vivir simplemente obedeciendo la palabra, viviendo la palabra y amando a las almas, no importando la corriente política que tenga, pero tenemos que amar. Hay muchos hermanos que tienen miedo, están acobardados. Si van a vivir una prueba de persecución, hermanos, si Dios la permite, tenemos que amarrarnos los cinturones, tenemos que orarle al Señor y pedirle a Dios que nos ayude. Gloria al Señor, porque también puede venir una persecución para la iglesia. Y vamos a ver unos textos bíblicos acá, unos pasajes en relación de las persecuciones que vivieron los discípulos, aún en el Antiguo Testamento, las persecuciones que vivieron los profetas de Dios. Porque todo aquel que ama la verdad, quiere la verdad y busca la verdad, va a tener persecución. No importa el gobierno que se monte, vamos a vivir persecución cuando tú vives la palabra de verdad, la vives de corazón. Gloria al Señor. Yo te hago una pregunta. Si Dios permite una persecución en nuestro país o en tu país, amado hermano, ¿vas a echar atrás? ¿Qué clase de evangelio tienes tú? ¿Qué clase de concientización tienes en tu corazón? Gloria al Señor, porque si se monta un gobierno exigiendo más tributos, más impuestos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar la iglesia? Tenemos que nosotros más bien orarle al Señor y también obedeciendo la voz del Señor para colocar instrumentos de Dios en el poder. Pero si las cosas no se dan por circunstancias, por fuerza mayor, o porque el enemigo está arreciando y la oración del pueblo no ha sido suficiente, aquellos que hemos estado orando para que Dios preserve su iglesia, preserve al pueblo, para que Dios aumente la fe al pueblo, para que el pueblo ore más, nosotros tenemos que mantenernos firmes hasta el final con el gobierno que sea. Con la persecución que sea, debemos nosotros mantenernos confiando en el Todopoderoso. Dice la Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 dice la Biblia, carácter de los hombres en los postreros días. Y debido a ese carácter que estamos en estos tiempos, de los hombres en estos últimos días, por eso que se van a levantar gobiernos tiranos. Se van a levantar gobiernos en contra de la palabra de Dios, en contra del evangelio. ¿O usted cree que no estamos en los tiempos finales? Estamos en los tiempos finales. Y de raro no se le haga a usted de que el enemigo monte instrumentos de él para ensañarse contra la iglesia. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La Biblia habla
que el carácter de los últimos tiempos son hombres malos, perversos, aborrecedores de lo bueno, blasfemos. Tremendo, la morbosidad, la enfermedad, el abuso sexual, la violación, tantas cosas que hay en este mundo, que el pueblo de Dios tiene que más bien orar más, buscar más de la presencia de Dios, porque estamos en tiempos difíciles. Jehová reprenda al diablo en esta hora, pero usted y yo tenemos que orar fuertemente para que Dios tenga misericordia de su iglesia, de nosotros, que estamos viviendo los tiempos finales, tiempos peligrosos. Dice la Biblia en el versículo 12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La Biblia dice que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Yo no sé qué clase de evangelio tengas tú, pero queremos un evangelio suave, ¿cierto? Acomodado, que todos te hablan a ti de prosperidad, de riqueza, de bienestar material, pero no has pensado que en qué tiempos estamos nosotros viviendo, en qué situaciones estamos viviendo en estos tiempos peligrosos. Dios nos llama a que reflexionemos, que hagamos un pare. Tenga cuidado, ojo con esto, que muchos creyentes están jugando con candela, queriendo elegir de pronto instrumentos políticos o el Congreso, gente o personas que no aman lo de Dios, sino lo malo. O si colocamos o alguien coloca en el poder a alguien que no está conforme a las cosas de Dios, usted tiene que amarrarse el cinturón, porque después no va a culpar a Dios por lo que venga para este país o para tu nación, amado hermano que me escucha a través de aquí, de este canal de YouTube. Porque nosotros estamos llamados a vivir la palabra, a obedecer la palabra, meternos y consagrarnos a Dios, no importando la corriente política que esté gobernando. El evangelio prevalecerá por encima de los instrumentos del diablo, de estos hijos del diablo que quieren ensañarse contra la iglesia y a todo costo querer acabarla. Pero yo quiero decirles a esos impíos hijos del diablo que no van a poder cerrar las iglesias, que no van a poder contra la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo, las armas que tenemos son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, y más grande y poderoso, aleluya, el que está con nosotros que el que está en el mundo, y no van a poder cerrarla. Y aunque intenten de cerrarla, no nos callarán, porque para eso Dios nos ha dado boca, para hablarle a la gente que Cristo viene pronto, aleluya, que Cristo viene pronto y que a Él lo amamos porque Él nos amó primero. Dice la Biblia que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Dice la Biblia, malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los malos hombres, ellos engañarán y también serán engañados. Usted y yo preocupémonos por vivir la palabra, por obedecer la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra persecución? Opresión por la fe, oprimir tu fe, a que tú desfallezcas tu fe, que declines tu fe. La persecución venga por cualquier lado, tenemos que agarrarnos de la palabra, vivir la palabra, gloria al Señor, y amar esa palabra hermosa que es la palabra de Dios. A los profetas fueron perseguidos, profetas en general, según de Crónicas 36, 15, 16, Mateo capítulo 5, versículo 12, la Biblia habla que cuando el Señor le habló a los fariseos, también el Señor le habla contundentemente que en el tiempo antes, en el tiempo antiguo, en el tiempo de la ley y los profetas hubieron persecución, y el Señor les habló a los religiosos que todavía tenían ese espíritu. Jehová los reprenda en el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 23, versículo 31 a 37, ahí habla, Jesús enfatiza sobre este punto. En Hechos capítulo 7, versículo 52, habla de que la iglesia vivió persecución. Recuerden ustedes lo que pasó con Esteban, que fue muerto, perseguido, maltratado. Los profetas, los hombres de Dios, los apóstoles vivieron persecución. La Biblia habla de que Elías sufrió persecución, 1 Reyes 19:11. La Biblia dice que Micaías también, 1 Reyes 28, 9 al 28. Jeremías capítulo 26, versículo 1 al 19, que también sufrió persecución. La Biblia habla que los apóstoles, el caso de Jacobo, Hechos 12, 1 y 2,
Pedro, Hechos 12, 3 al 5. Pablo, Hechos 14, 6, 5, 19 y versículo 20. Dice que sufrieron persecución por hablar la verdad, por decir la verdad, por hablar contundentemente la palabra en el espíritu y en verdad. La Biblia habla a Juan en Apocalipsis 1:9 de la persecución. A Juan intentaron de envenenarlo y matarlo, pero no pudieron matarlo porque había propósito de Dios. Y cuando hay propósito de Dios, tu vida va a preservarse hasta que cumpla Dios el propósito en tu vida. No tengas temor a nada. Gloria al Señor. Si vota a conciencia, usted, amado hermano, por su país, vote por instrumentos que tengan temor de Dios. Y ya a Dios le toca de edificar. Ya a Dios le toca de hacer y guardar a su pueblo, porque uno hace lo que es correcto. La Biblia habla que los cristianos en general, como Esteban, según Hechos capítulo 7, versículos 57 al 60. Los cristianos en Judea, en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3, fueron perseguidos los de Judea, los cristianos en Judea. Los cristianos lejos de Judea, Hechos capítulo 9, versículo, la Biblia habla del 9, 1 y 2. Los cristianos en Tesalónica también sufrieron persecución. Gloria al Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Tremendo. Los cristianos en Esmirna, Apocalipsis capítulo 2, versículos 9 y 10, sufrieron persecución. Ahora, yo te hago una pregunta. Dios dijo que iban en los tiempos finales a cambiar el evangelio, que los cristianos en los últimos tiempos no iban a tener persecución. ¿Dónde dice la Biblia eso? Yo quiero decirte que el cristiano tiene que llevar la cruz, tomar su cruz. El que no tome la cruz de Cristo no es digno de él, dice la palabra de Dios. Como leímos el pasaje cuando Pablo le escribió a Timoteo, en la segunda carta, que el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. Ahora miremos algunas actitudes de la persecución. ¿Qué tenemos que nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? Encomendarnos a Dios. Hay que encomendarse a Dios. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, hay que encomendar nuestras almas a Dios. Señor, te encomiendo mi alma, mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos. Encomiendo, Señor, tu iglesia, tu obra que me entregaste a pastorear, a liderar. Oh Dios, la entrego en tus manos. Y Dios va a hacer. Dios va a hacer para su gloria, para su alabanza. Ahora dice la Biblia que también nosotros, nuestra actitud es perseverar aunque esté la persecución, aunque esté la lucha, aunque se levante el diablo. Jehová lo reprenda en esta hora. En Marcos capítulo 13, el versículo 13, Hechos capítulo 10, versículo 32 al 36, Santiago capítulo 1, versículo 12. La Biblia habla que tenemos que perseverar, aunque estemos en persecución y aunque se levanten gobiernos tiranos en este país, nosotros tenemos que confiar a la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios y vivir la palabra. Pero también la Biblia dice que nuestra actitud debe haber regocijo en medio de la persecución. Mateo capítulo 5, versículo 12. Hechos capítulo 5, versículo 41. Los apóstoles, los discípulos dieron ejemplo que a pesar de la persecución, predicaban la palabra con regocijo, decidido, resuelto. Gloria al Señor, a pesar de todo. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Pero también habla la Biblia que hay momentos en que uno tiene que huir de la persecución. Cuando el Señor dijo, cuando estén en un lugar, huyan a la otra. En cuanto esté a nuestro alcance de seguir pregonando la palabra de Dios, de seguir anunciando hasta cuando Dios permita que seamos recogidos. Pero la palabra de Dios no va a quedar presa. La palabra de Dios no la van a detener. Aunque maten cristianos, como decía uno de los vídeos anteriores, gloria al Señor, las persecuciones que han habido y que está habiendo en Corea del Norte, en la China, gloria al Señor, persecución en los países árabes, todo lo que se está viendo en estos tiempos finales, matando cristianos, pero la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios nadie la va a detener. Puede levantarse cualquier tirano, hijo del diablo, pero quiero decirte que tú y yo estamos llamados para perseverar y en regocijo, en la alegría, aunque esto no es fácil, gloria al Señor, pero tenemos que encomendarnos a Dios para la gloria del Señor. Pero la Biblia habla de que nosotros no podemos avergonzarnos,
aunque estemos perseguidos, aunque estemos maltratados, aunque nos abandonen, aunque nos dejen, tenemos que luchar y perseverar en la palabra de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 44, que no podemos avergonzarnos. Y el que se avergüence del evangelio, dice la Biblia, que nuestro Padre Celestial nos va a negar. Jesús se avergonzará de aquellos que lo nieguen. Nosotros no podemos negar el evangelio. Tenemos que seguir anunciando la palabra, predicando la palabra de Dios con toda autoridad. Gloria al Señor. Y la Biblia habla que debemos orar por los que nos persiguen. Eso está en Mateo 5:44, Lucas 23:34 y Hechos 7:60. Orar por aquellas personas que nos persiguen. Dios nos habla a nosotros de no maldecir, que ahora mismo son hijos o tiranos, hijos del diablo, sí, porque están bajo la cobertura de las tinieblas, Jehová les reprenda, pero estamos llamados para orar a Dios para que quite esos gobiernos. Si esas personas no quieren cambiar, Dios los erradique de la tierra, o el Señor haga un cambio en ellos. Pero Dios es el que toma la decisión y Él es el que tiene la última palabra. Yo le digo al pueblo de Dios que están temerosos y tienen miedo, valga la redundancia, tienen tanto temor a una persecución. Ojo con esto. Aquellos que andan miedosos, mire bien qué clase de evangelio tienen, porque vienen momentos más difíciles y en nuestro país las cosas no están fáciles. Si llega a haber un perdedor, esto no se va a poner fácil. Aquí en la República de Colombia, como hay un perdedor en las elecciones, los seguidores de algunos de los movimientos políticos van a intentar causar revueltas. Y de raro no se haga usted de que vayan a haber manifestaciones y el gobierno pueda decretar conmoción interior. Cuando las cosas quieren salirse de las manos. Ojo con esto que tenemos que orar. Aparentemente hay tranquilidad en Colombia, pero la iglesia de Dios tiene que levantarse a orar. Tenemos que orar más. La iglesia, los pastores de Dios, voten a conciencia, voten bajo el temor de Dios. No voten por personas que están en contra de los designios de Dios. Pero le digo también que si llega a acontecer algo en nuestro país, gloria al Señor, en la cual cause una persecución a futuro a la iglesia cristiana, tenemos que aferrarnos a Dios. Le di unos textos bíblicos donde Dios nos llama a que nosotros tenemos que perseverar, que tenemos que encomendarnos a Dios, que tenemos que enseñarle al pueblo de Dios que el evangelio es de valiente, porque el reino de los cielos lo arrebatan los violentos espirituales, los violentos en el espíritu, no los cobardes. Por eso tenemos que mirar bien qué clase de evangelio estamos llevando. Si tú llevas un evangelio superficial, yo quiero decirle que estás perdiendo el tiempo. Dios no quiere tibio, Dios no quiere frío. Tenemos que estar fervientes en las cosas de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, viviendo la palabra del Señor. Yo te invito a que oremos. Voy a orar por el evangelio en Colombia y por el evangelio de tu país, amado hermano. Vamos a orar por el evangelio mundial, el evangelio de Cristo, que lo llevemos de corazón, venga lo que venga. Así como muchos cristianos están dando su vida allá en la China, en Corea del Norte, en Irán, en algunos países donde es estricta la vida secular y donde están pendientes de aquellos que quieren predicar la palabra de Dios, donde es prohibido el evangelio. Nosotros estamos llamados a orar, gloria al Señor, y también orar por aquellos que están dando su vida por la causa de Dios. En Colombia hemos tenido una especie de guerra durante más de 50 años con las guerrillas. Ha habido conflicto armado en el país. Ojo con esto. Pero la estabilidad de la nación está en las manos del pueblo de Dios, tanto en lo secular como en lo espiritual. Porque el voto del cristiano influirá mucho en las elecciones presidenciales. Pero también quiero decirle que van a haber elecciones en América Latina en este año y el otro año. Y tenemos que nosotros orar por nuestro país, amado hermano. ¿Qué clase de evangelio tienes tú?
Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Dios, te doy gracias y te doy gloria. Encomiendo, Señor, nuestra alma en tus manos y el alma de cada hijo tuyo, Señor, para que tú lo preserves, para que perseveres en tu palabra, para que perseveres en tu camino, para que tú lo guardes y lo bendiga. Espíritu de Dios, glorifícate. Derrama tu presencia, derrama tu poder, rompe cadenas, desarma planes del diablo, destruye fortalezas satánicas ahora en el nombre de Jesús. Mira, Dios mío, lo que viene para este país, Señor, de esos desórdenes, Dios, en las protestas. Mira, Dios mío, Señor, que quieren revolver el país. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, parte cadenas, destruye cadenas ahora en el nombre de Jesús. Quita, Dios mío, cualquier gobierno tirano. Ahora en el nombre de Jesús atamos y reprendemos toda opresión satánica. Todo fuera en el nombre de Jesús a los abismos. Atamos y reprendemos toda represión de las tinieblas en contra de los hermanos en la fe. Reprendido por tu palabra. Guarda tu pueblo. Señor Dios mío, dale valentía a tu pueblo. Dale, Señor, aleluya, vehemencia, autoridad, poder y fuego a tu iglesia. Dale, Dios, de tu bendición a tu iglesia. Levanta un pueblo aguerrido, un pueblo guerrero. Levanta un pueblo, Dios mío, lleno, Señor, de convicción, Padre amado. Derrama de tu presencia, derrama de tu gloria. Y se quemen, dice Soharamahaya. Poder de Dios ministra, poder de Dios libera, Señor. Todo espíritu de ruina que quiera venir a este país es atado y reprendido en el nombre de Jesús. Todo principado inmundo de las tinieblas, de ruina, de miseria, y se queme esa jamajanza de represión de los demonios, de macumba, de brujería, de hechicería, es atado y reprendido en el nombre de Jesús. Fuera a los abismos por la palabra. Glorifícate, Padre eterno, Dios de gloria. Derrama tu presencia, derrama de tu poder, derrama de tu espíritu, Señor. Ten misericordia de esta nación, ten misericordia de las naciones en América Latina y Señor, y de habla hispana, Señor. Glorifícate, Padre amado. Derrama tu presencia. Sea usted, Señor, tomando el control de todas las cosas. Señor, guardando a tu pueblo y salva a tu pueblo. Oh, Espíritu de Dios, guarda a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo y fortalece a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo te doy gracia y te doy toda la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Recuerda, estamos en el reloj de oración mundial. Cristo viene pronto. Cristo te ama. Busca de Dios. Tiempos difíciles y peligrosos estamos y necesitamos perseverar hasta el final. El que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.